Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Ring, ring, ring. El sonido estridente del teléfono de emergencia resonó de repente, rompiendo el ambiente sombrío. Martina se sobresaltó, dejando caer su taza de café. El líquido se derramó sobre la mesa. «Maldición», murmuró, apresurándose a tomar el teléfono que estaba en la mesa. Isabel se levantó de golpe, su mirada llena de tensión mientras Martina respondía. Toda la pequeña comisaría, en ese momento, parecía haberse quedado sin sonido, dejando únicamente el eco de la voz de Martina que se desvanecía al hablar por teléfono. Martina frunció el ceño, escuchando atentamente. «Comisaría de Policía Costera, dígame», dijo Martina con voz tranquila, aunque era evidente su tensión. Al otro lado de la línea, una voz débil se escuchó, como un susurro en el viento. «Por favor, ayúdenme». Martina se enderezó en su silla, intercambiando una mirada rápida con Isabel. «¿Dónde estás?» «Dime tu dirección», preguntó, intentando mantener un tono tranquilizador. «La habitación está tan fría, muy oscura, tengo mucho miedo», susurró la niña antes de quedarse en silencio. Martina e Isabel se miraron con preocupación. La atmósfera en la habitación parecía volverse más pesada, con el sonido de la lluvia golpeando la ventana como único fondo. «Descríbeme la habitación donde estás. ¿Qué hay allí? ¿Una ventana, muebles o algo especial?». Martina preguntó con urgencia, pero la niña parecía demasiado asustada para responder. De repente, un sonido extraño interrumpió la llamada. Martina se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. Era un sonido peculiar, como el viento silbando a través de una rendija, pero mezclado con algo más inquietante, como un grito ahogado. Luego, la llamada se cortó abruptamente. «Maldición». Martina dejó el teléfono, con una expresión de preocupación evidente. «Tenemos que hacer algo», dijo Martina, poniéndose de pie de un salto, su rostro mostrando determinación. «Sin dirección, sin información, ¿cómo vamos a encontrarla?», respondió Isabel, también visiblemente preocupada. «Tenemos el sistema de localización de emergencias. Si la llamada duró lo suficiente, seguro que podemos obtener las coordenadas», Martina dijo mientras se dirigía al ordenador. Isabel la siguió, con la mente en 1000 direcciones. Sabía que Martina siempre era firme en situaciones como esta, pero una parte de ella no podía evitar sentir inquietud. «¿Y si fue una broma?», preguntó con voz vacilante. Martina se giró, su mirada cortante como una navaja. «¿Y si no lo fue?». «Es una niña, Isabel». Esa respuesta dejó a Isabel sin palabras. Martina rápidamente ingresó datos en el sistema de localización. Después de unos segundos de espera, la pantalla mostró una zona costera, donde solo había barrios pobres. Martina miró a Isabel, sin necesidad de decir más. «Vamos», dijo Isabel, tomando su abrigo y una linterna. El coche patrulla avanzó por un camino lleno de baches, salpicando agua cada vez que las ruedas pasaban por los grandes charcos. Martina mantenía las manos firmes en el volante, su mirada tensa fijada en el camino frente a ellas, donde las luces de los faros apenas atravesaban la intensa cortina de lluvia. Isabel, sentada a su lado, sostenía un radiotransmisor para comunicarse con la comisaría si era necesario. «Este lugar es realmente un laberinto», comentó Isabel, sin apartar los ojos del mapa electrónico. «Sí, pero si la localización es precisa, pronto encontraremos el lugar», respondió Martina con voz firme. Martina e Isabel detuvieron el coche frente a un barrio pobre cerca del mar, donde el sistema de localización de emergencias indicó la última posición de la llamada. Todas las casas estaban sumidas en la oscuridad, con solo los débiles reflejos de las linternas de las oficiales iluminando las paredes mohosas. La lluvia intensa hacía que el camino de tierra se volviera fangoso, con charcos profundos bajo sus pies. «Empezaremos aquí», dijo Isabel, examinando los alrededores con la mirada. «Si la llamada realmente vino de aquí, alguien debe saber algo». Comenzaron a tocar puerta por puerta, explicando la situación a los residentes, quienes estaban confundidos por haber sido despertados en medio de la tormenta. «No sabemos nada», dijo una mujer mayor, mirándolas con una mezcla de curiosidad y preocupación.
Pero si buscan a alguien, intenten en la cabaña de madera al final del camino. Parece abandonada, pero a veces oigo ruidos extraños allí. Martina e Isabel intercambiaron miradas antes de agradecer a la mujer y marcharse. El camino se volvía cada vez más difícil, el barro cubría sus botas y el viento y la lluvia azotaban sus rostros con fuerza. Finalmente, llegaron a una vieja cabaña de madera, donde las linternas iluminaron las tablas desgastadas y las ventanas agrietadas. Isabel iluminó con la linterna alrededor de la cabaña, asintiendo en silencio. Algo no está bien. Espera. Martina, ¿escuchas eso? Martina se quedó inmóvil, enfocándose en los sonidos. Al principio, solo se oía la lluvia torrencial y el viento silbando a través de las rendijas. Pero luego, un leve sollozo llegó a sus oídos. Martina miró a Isabel, y ambas abrieron los ojos con sorpresa. «Es un llanto», susurró Isabel. «Definitivamente es una niña». Se acercaron rápidamente a la puerta, y Martina golpeó con fuerza. «Aquí la policía». «¿Hay alguien dentro?» No hubo respuesta. El llanto se hizo más tenue, pero lo suficientemente audible para confirmar que alguien estaba adentro. «No podemos esperar más», dijo Martina, tomando una palanca del coche patrulla. Con la ayuda de Isabel, lograron abrir la puerta con unos pocos golpes. La puerta se abrió, revelando una habitación oscura y fría. Un fuerte olor a humedad y alcohol invadió sus narices. «Aquí la policía». «Si hay alguien en la casa, salga de inmediato», gritó Martina, con su voz resonando en la habitación vacía. Nadie respondió, pero el sollozo continuaba, más débil, viniendo de un rincón. Isabel iluminó con la linterna hacia la esquina oscura, y lo que vieron las dejó petrificadas. Una niña, de unos 7 u 8 años, estaba acurrucada en un rincón, con la ropa empapada y sucia. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y su rostro pálido parecía haber perdido toda fuerza. Abrazaba sus rodillas con fuerza, temblando sin cesar. «No tengas miedo», dijo Martina, intentando usar el tono más suave posible. Se arrodilló, dejando su linterna a un lado, y tocó suavemente el pequeño hombro de la niña. «Soy Martina, y ella es Isabel. Hemos venido para ayudarte». La niña levantó la cabeza, con los ojos abiertos de par en par, llenos de pánico. Respiraba entrecortadamente, como si cualquier ruido pudiera asustarla aún más. «No, no me saquen afuera. Tengo miedo de la luz», balbuceó con voz débil. Isabel frunció el ceño, intercambiando una mirada desconcertada con Martina. Pero Martina simplemente asintió ligeramente, indicándole a Isabel que no preguntara más. Luego, volvió a mirar a la niña y le sonrió suavemente. «No te preocupes, estás a salvo ahora. Solo queremos llevarte a un lugar más cálido, ¿de acuerdo?» La niña no respondió, su mirada perdida en Martina como si no pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Isabel se acercó y envolvió su abrigo alrededor de la niña. «¿Puedes levantarte? Nos iremos de aquí de inmediato». En ese momento, desde el otro lado de la habitación, se escuchó una voz murmurando. «¿Qué están haciendo en mi casa?» Un hombre borracho, con el cabello desordenado, emergió de las sombras. Caminaba tambaleándose hacia ellas, sus ojos rojos inyectados de sangre mirando fijamente a Martina e Isabel. «Somos la policía, ¿es usted el padre de esta niña?», preguntó Martina en voz alta, sujetando firmemente su linterna, preparada para cualquier imprevisto. «Sí, es mi hija», respondió él, con una voz ronca y cargada de alcohol. «Solo estoy protegiéndola». «Protegiéndola», repitió Isabel con un tono que denotaba sarcasmo. En una habitación húmeda y oscura como esta, a esto le llama protección. El hombre avanzó tambaleándose hacia el interior de la habitación, mirando a Martina e Isabel con una expresión llena de ira. «La niña no soporta la luz, ustedes no entienden, lo hago por su bien. Encerrarla en esta habitación deplorable es lo mejor para ella», dijo Martina con voz firme. ¿Sabía que ella llamó para pedir ayuda? ¿Pedir ayuda? El hombre parecía confundido, luego dejó escapar una risa seca. Solo estaba asustada, nada más. No necesita ayuda de nadie.
Yo soy su padre, yo sé lo que necesita. ¿De verdad lo sabe? Isabel dio un paso adelante, con una mirada afilada. Mírela, ¿le parece que está siendo protegida? El hombre miró a su hija, pero sus ojos rojos por el alcohol no podían ocultar su impotencia. Murmuró. Yo no tenía otra opción. Solo quería que estuviera segura. Está bien, continuaremos esta conversación en la comisaría, dijo Martina, decidida a no perder más tiempo. La niña necesita atención médica de inmediato. Isabel, llévala al coche. Isabel se agachó junto a la niña y habló con suavidad. Todo está bien ahora, estás a salvo. Te ayudaremos. Los ojos de la niña iban de Martina a Isabel, como si buscara algún indicio de seguridad en estas dos mujeres desconocidas. Finalmente, asintió con la cabeza. Isabel sonrió, quitándose el abrigo y envolviéndolo alrededor de la niña antes de cargarla en brazos. La lluvia seguía cayendo con fuerza mientras regresaban al coche. La niña estaba sentada en el asiento trasero, envuelta en el abrigo, sin decir una palabra. Martina e Isabel permanecieron en silencio durante el trayecto de regreso a la comisaría, cada una inmersa en sus propios pensamientos llenos de preguntas sin respuesta. La lluvia no cesaba, sus gotas pesadas golpeaban el techo del coche patrulla mientras Martina e Isabel transportaban al padre y a la niña de vuelta a la comisaría. La niña, sentada en el asiento trasero, miraba con temor por la ventana. Isabel, a su lado, intentaba consolarla suavemente, pero la niña seguía sin pronunciar palabra. Martina conducía, con una expresión decidida pero con una ira contenida en sus ojos. El hombre borracho, sentado en el asiento del copiloto, murmuraba de vez en cuando frases incoherentes. No quise hacerle daño, solo quería que estuviera segura, no tenía otra opción. Martina lo miró de reojo, con la voz fría. Cállese. Tendrá oportunidad de explicarse cuando lleguemos a la comisaría. El hombre cerró los ojos, apoyando la cabeza contra la ventana del coche, como si no tuviera más que decir. Isabel se giró hacia la niña y le preguntó suavemente. ¿Cómo te llamas? ¿Nos puedes decir tu nombre? La niña negó con la cabeza levemente, apretando los labios con fuerza. Isabel, con paciencia, continuó hablando en un tono tranquilo. Está bien, no tienes que decirlo ahora. Pero Martina y yo estamos aquí para ayudarte, ¿entiendes? Un destello de luz apareció brevemente en los ojos de la niña, pero rápidamente se desvaneció. Isabel suspiró y le dijo a Martina. Todavía tiene mucho miedo. Necesitamos más tiempo. El coche giró hacia el camino que conducía a la comisaría. Las débiles luces amarillas de la estación de policía aparecieron entre la lluvia. Martina detuvo el coche y se giró hacia el padre. Baje del coche. No quiero ningún tipo de espectáculo de su parte. El hombre no opuso resistencia, tambaleándose al salir, sus piernas apenas podían sostenerlo y casi cae al suelo. Martina lo sujetó y lo empujó hacia el interior de la comisaría. Isabel sacó a la niña del coche y le susurró. Todo está bien, ya casi estamos en un lugar seguro. Cuando entraron a la comisaría, el silencio habitual del lugar se rompió con la tensión en el ambiente. Un oficial de turno, Javier, levantó la vista de su escritorio, sus ojos se abrieron de par en par al verlos. Martina, Isabel, ¿qué han traído con ustedes en esta noche de tormenta?, preguntó Javier con curiosidad en su voz. Hay mucho que explicar, Javier, respondió Martina, empujando al padre hacia una silla en la sala de espera. Recibimos una llamada de emergencia de una niña. Cuando llegamos, encontramos a esta pequeña en una habitación oscura junto a su padre borracho. Ahora mismo, quiero que él se tranquilice antes de continuar. Javier miró al hombre y luego a Isabel, quien llevaba a la niña en brazos. La niña parece muy asustada. Voy a preparar un poco de agua tibia y algo de comida para ella. Hazlo, gracias, respondió Isabel rápidamente mientras colocaba a la niña en una silla cerca del calefactor. ¿Quieres tomar un poco de agua tibia, o tal vez comer unas galletas? La niña no respondió, solo se encogió aún más en la silla, con los ojos fijos en el suelo.
Isabel suspiró y se sentó a su lado, tratando de transmitir seguridad con su presencia. Martina se giró hacia Javier y señaló al hombre con un movimiento de cabeza. Quiero verificar la identidad de este hombre ahora mismo. Revisa si puedes encontrar algo de información sobre él. Javier asintió, tomando su computadora. Mientras tanto, Martina acercó una silla frente al hombre y lo miró directamente a los ojos. ¿Cómo se llama? El hombre negó con la cabeza, sus manos temblorosas descansaban sobre sus rodillas. Ricardo. Ricardo Sánchez. Bien, Ricardo. Ahora dígame exactamente qué ocurrió, ¿por qué su hija estaba encerrada en una habitación tan oscura?, preguntó Martina con tono serio pero sin alzar la voz. Ricardo levantó la mirada, sus ojos rojos por el alcohol. Yo no tenía otra opción. La niña le tiene miedo a la luz. Cada vez que ve la luz, grita, entra en pánico. Yo solo quería mantenerla a salvo. Martina cruzó los brazos, con una expresión de escepticismo evidente. ¿Miedo a la luz? Eso no explica por qué la encerró sola en esas condiciones. Ricardo agachó la cabeza, como si ya no tuviera excusas que ofrecer. Isabel se acercó, interviniendo. Ricardo, no estamos aquí para culparlo, pero necesitamos saber la verdad. La niña necesita cuidados adecuados y está claro que usted no puede brindárselos en este estado. Martina interrumpió. Por ahora, se quedará aquí. Llevaremos a la niña al hospital para un chequeo médico. Después decidiremos los próximos pasos. Ricardo levantó la cabeza, con una expresión de desesperación. Por favor, no se lleven a mi hija. Es lo único que tengo. No tiene otra opción, dijo Martina, poniéndose de pie. La niña necesita estar a salvo, y está claro que permanecer con usted no es la solución. Isabel tomó a la niña en brazos, sintiendo como el pequeño cuerpo temblaba. Vamos al hospital. Estarás bien, todo saldrá bien. Martina observó a Isabel y a la niña mientras salían, con el corazón aún pesado. Ricardo agachó la cabeza y permaneció en silencio. Desde su escritorio, Javier alzó la vista y dijo en voz baja. Esta historia no es tan simple como parece. Martina suspiró, sin apartar los ojos de Ricardo. Pronto sabremos la verdad. Isabel conducía el coche patrulla lentamente bajo la intensa lluvia, los faros iluminando la oscuridad densa. La niña estaba sentada en el asiento trasero, acurrucada en los brazos de Isabel, su pequeño cuerpo aún temblaba. Martina, en el asiento del copiloto, revisaba constantemente el mapa y llamaba al hospital local para notificarles sobre la emergencia. Estamos en camino, dijo Martina por teléfono, con voz urgente. Una niña de aproximadamente 7 años, encontrada en condiciones deplorables, muestra signos de debilidad extrema y miedo severo. Prepárense para recibirla. Entendido, respondió la voz al otro lado de la línea. Nos prepararemos, pero con el clima actual, algunas carreteras principales podrían estar inundadas. Tengan cuidado al pasar por el puente San Marcos. Martina colgó y miró a Isabel. El puente San Marcos probablemente será nuestro último desafío esta noche. Isabel asintió, sin apartar la vista de la carretera. Esta tormenta lo complica todo, pero no podemos dejar a la niña en la comisaría en este estado. La niña levantó la mirada hacia Isabel, sus ojos llenos de miedo y cansancio. Isabel sonrió suavemente y le susurró. Todo estará bien. Llegaremos a un lugar seguro pronto. Sin embargo, por dentro, Isabel sentía un peso constante. Las imágenes de la habitación oscura y fría, junto con los ojos aterrorizados de la niña, se repetían en su mente. Martina, como si leyera los pensamientos de su compañera, dijo. ¿Crees que Ricardo decía la verdad? Sobre el miedo de la niña a la luz. Isabel permaneció en silencio unos segundos antes de responder. No lo sé. Pero sentí su desesperación. Sea cual sea la razón, está claro que no sabe cómo proteger a su hija. No saber protegerla es lo mismo que hacerle daño, respondió Martina con firmeza. Cualquiera que sea su razón, permitir que la niña viva en esas condiciones es inaceptable.
El coche avanzó lentamente hacia el puente San Marcos. La carretera estaba inundada, y la corriente bajo el puente parecía querer arrastrarlo todo. Isabel detuvo el coche, bajó la ventanilla para inspeccionar. ¿Crees que deberíamos cruzar? Martina miró el agua que fluía rápidamente bajo el puente, luego revisó la hora. No tenemos tiempo. La niña necesita atención inmediata. Adelante. Isabel apretó el volante y condujo lentamente sobre el puente. El coche se tambaleó ligeramente mientras las ruedas avanzaban sobre la superficie resbaladiza. La lluvia seguía cayendo con fuerza, el sonido del agua salpicando resonaba bajo el vehículo. La niña, sin darse cuenta, agarró la mano de Isabel, con los ojos muy abiertos llenos de preocupación. Todo estará bien, dijo Isabel en voz baja, girándose para mirar a la niña. Saldremos de esto. Después de unos minutos tensos, finalmente cruzaron el puente. Martina dejó escapar un suspiro de alivio al ver las luces del hospital local aparecer a lo lejos. Isabel aceleró hacia el lugar. El personal médico ya los esperaba en la entrada. Una enfermera joven, llamada Valeria, corrió hacia ellos con una silla de ruedas. «Entréguenme a la niña», dijo, su rostro reflejaba preocupación al ver el estado debilitado de la pequeña. Isabel bajó del coche con la niña en brazos y la colocó cuidadosamente en la silla de ruedas. Martina se acercó rápidamente, proporcionando un resumen breve a Valeria. La niña fue encontrada en condiciones oscuras y húmedas, no estamos seguras si está herida, pero su estado emocional es muy inestable. Hagan un chequeo completo. Valeria asintió y empujó la silla de ruedas hacia el interior. Isabel la observó alejarse, su mirada llena de inquietud. Martina colocó una mano en su hombro y dijo en voz baja: «Hicimos lo correcto. Ahora es el turno de los médicos». Un médico de mediana edad, que parecía ser el encargado, se acercó a ellas. ¿Pueden proporcionarnos más información? ¿La niña tiene algún familiar que la acompañe? El padre de la niña está siendo retenido en la comisaría bajo sospecha de abuso y negligencia hacia su hija, respondió Martina. No tenemos más información sobre la salud de la niña, excepto que muestra signos de fotofobia. Entendido, dijo el médico, tomando notas rápidamente en su portapapeles. Le haremos un chequeo físico y psicológico de inmediato. Isabel se quedó en silencio unos segundos, mirando a través de la ventana de vidrio donde las enfermeras atendían a la niña. Martina la tomó del brazo y la llevó al pasillo. Necesitas descansar un poco. No podemos hacer más aquí. Isabel negó con la cabeza, su voz apenas un susurro. La niña estaba tan asustada. ¿Crees que llegamos demasiado tarde? Martina la miró a los ojos, con una voz firme y segura. Nunca es demasiado tarde. La hemos sacado de ese lugar. Lo que venga después será un largo camino, pero esta noche la niña está a salvo. Isabel asintió levemente, aunque su corazón seguía pesado. Ambas se sentaron en las sillas del área de espera, observando en silencio las tenues luces amarillas del hospital. El tiempo parecía avanzar con una lentitud insoportable, cada minuto se alargaba como si no tuviera fin. Después de un rato, Valeria regresó con un tono tranquilo. La niña sigue asustada, pero no tiene lesiones graves. El problema principal es su estado mental. Continuaremos monitoreándola y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto tengamos un diagnóstico. Isabel sintió que una pequeña carga se aliviaba de su pecho. Gracias, Valeria. Estaremos esperando. Valeria sonrió, colocando una mano en el hombro de Isabel. Gracias a ustedes por traerla aquí. Haremos todo lo posible para ayudarla. Isabel miró a Martina y ambas intercambiaron una mirada de determinación. Sin embargo, en lo más profundo de sus corazones, ambas sabían que esta historia aún no había terminado. Cuando salieron del hospital, Martina e Isabel regresaron a la comisaría. La lluvia había disminuido un poco, pero el viento frío seguía aullando, como si quisiera envolver al pequeño pueblo en una atmósfera sombría. Martina suspiró mientras estacionaba el coche, observando a través del parabrisas cómo Ricardo seguía sentado en la sala de espera, con la cabeza inclinada y las manos cubriéndose el rostro.
Javier estaba de pie en el mostrador de recepción y negó con la cabeza al verlas entrar. Este hombre no ha dicho nada más. Revisé su historial, pero no hay ningún reporte previo relacionado con él o la niña. Martina lanzó una mirada hacia Ricardo y luego señaló la sala de interrogatorios con un movimiento de cabeza. Llévalo allí. Necesitamos más información antes de avanzar. Javier asintió y caminó hacia Ricardo, ayudándolo a ponerse de pie. Vamos. Necesita responder algunas preguntas. Ricardo tropezó ligeramente al levantarse, su rostro mostraba una expresión vacía. Isabel observó la escena, sintiéndose dividida. No podía ignorar la desesperación y el agotamiento en el rostro de Ricardo, pero las acciones del hombre hacia la niña eran imperdonables. Ricardo se sentó frente a Martina, con las manos sobre la mesa, su mirada perdida y sin energía. Isabel permaneció en una esquina de la sala, observando en silencio. Martina comenzó con un tono severo. Ricardo Sánchez, usted dijo que su hija le tiene miedo a la luz, ¿puede explicarlo con más detalle? Necesitamos saber la verdad. Ricardo no respondió de inmediato. Permaneció en silencio por un momento, como si estuviera reuniendo recuerdos dispersos en su mente. Finalmente, suspiró y habló con una voz ronca. Mi hija, su nombre es Lucía. Tiene algo, no sé qué es. Cada vez que hay luz brillante, grita y llora sin parar. Traté de llevarla al médico, pero no tenía suficiente dinero para completar los tratamientos. Entonces, ¿por qué la encerró en esa habitación?, preguntó Martina con una mirada penetrante. ¿Pensó que esa era la mejor manera de protegerla? Ricardo levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. No sabía qué más hacer. Perdí a su madre cuando ella era pequeña. Solo estoy yo. Trabajo todo el día para ganarme la vida. Si la dejaba afuera, entraba en pánico. Pensé que si la mantenía en la oscuridad, al menos no estaría asustada. Martina cruzó los brazos, sintiendo una mezcla de ira y compasión. ¿No pensó que eso solo empeoraría su estado? Encerrar a una niña en la oscuridad todo el día es abuso, Ricardo. Ricardo bajó la cabeza nuevamente, con una voz débil. No soy un buen padre. Pero amo a mi hija. Es lo único que tengo. Nunca quise lastimarla. Isabel dio un paso adelante, colocando una mano sobre el hombro de Ricardo y hablando con un tono más suave. Ricardo, no dudamos de su amor por su hija. Pero lo que hizo estuvo mal. Necesita cambiar y primero debe aceptar que no puede cuidar de Lucía por su cuenta. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos llenos de dolor. ¿Me la van a quitar? No puedo vivir sin ella. Martina respondió con firmeza. Eso no depende de nosotros, sino de cómo coopere para que su hija reciba la ayuda que necesita. Usted la puso en esta situación. Si realmente la ama, deje que lo ayudemos. Cuando salieron de la sala de interrogatorios, Martina suspiró y se dirigió a Isabel. ¿Qué piensas? Ricardo no parece una mala persona, pero no puedo ignorar lo que hizo con la niña. Isabel se apoyó contra la pared, su mirada perdida. Creo que estaba acorralado. Pero la desesperación no justifica la irresponsabilidad. Necesitamos encontrar una mejor solución para Lucía. Javier se acercó con una taza de café en la mano, interrumpiendo sus pensamientos. Acabo de recibir una llamada del hospital. Quieren actualizarnos sobre el estado de la niña. Martina asintió. Volveremos allí de inmediato. Isabel, ¿puedes quedarte aquí para vigilar a Ricardo? Isabel asintió levemente, su mirada aún pesada. Está bien. Pero avísame cualquier cosa que descubran sobre Lucía. Isabel regresó al área de trabajo, se sentó en su escritorio y fijó la vista en la pantalla de la computadora. En su mente seguían resonando los sollozos de Lucía, y la imagen de la niña acurrucada en la esquina oscura de la habitación la perseguía. Sabía que Ricardo no quería lastimar a su hija, pero su ignorancia y desesperación habían llevado a Lucía a una situación desgarradora. Javier se sentó junto a ella, colocando una taza de café frente a Isabel. ¿Estás bien? Isabel asintió, pero su voz tenía un matiz de cansancio.
No puedo dejar de pensar en Lucía. Ningún niño debería pasar por algo así. Javier tomó un sorbo de café y guardó silencio por un momento antes de decir: Sabes, a veces no podemos salvar a todos. Pero, al menos esta noche, logramos sacarla de allí. Sí, respondió Isabel, aunque su inquietud persistía. Solo espero que hayamos llegado a tiempo. Martina conducía de regreso al hospital en la oscuridad de la noche, rodeada por una penumbra que parecía querer engullirlo todo. Las débiles luces amarillas de los postes no eran suficientes para disipar la pesadez en su corazón. Pensaba en Ricardo, en la mirada desesperada pero impotente que había mostrado, y en Lucía, la frágil niña acurrucada en la esquina de una habitación oscura. Cuando llegó al hospital, Martina entró al área de espera, donde médicos y enfermeras aún trabajaban. Valeria, la joven enfermera que habían conocido antes, se acercó con el rostro serio. La niña sigue muy asustada, informó Valeria. Estamos intentando calmarla para poder realizar todos los exámenes necesarios. Pero su estado emocional es muy inestable. Mostramos signos característicos de niños que han sido descuidados o sometidos a una presión extrema. Martina suspiró, su expresión se tornó más grave. ¿Cree que estará bien? Me refiero, si recibe el cuidado adecuado. Valeria reflexionó un momento antes de responder. Eso dependerá del entorno que la rodee. Si se la lleva a un lugar seguro, donde reciba amor y cuidados, creo que Lucía puede recuperarse. Pero tomará tiempo. Mientras Martina hablaba con Valeria, su teléfono vibró. Al responder, escuchó la voz de Isabel, apresurada pero tranquila. Martina, hablé más con Ricardo. Mencionó algo importante que debemos verificar de inmediato. ¿Qué información?, preguntó Martina, saliendo del área del hospital para encontrar un lugar más tranquilo. Ricardo dijo que intentó llevar a Lucía a una clínica privada hace unos meses, pero le negaron el tratamiento porque no tenía suficiente dinero, explicó Isabel. El nombre de la clínica es Clínica Esperanza. Creo que podrían tener información médica sobre Lucía. Martina asintió. Bien, lo revisaré. ¿Está segura de que Ricardo no está ocultando algo más? Parece sincero, respondió Isabel. Pero no puedo garantizar que lo haya dicho todo. Tal vez la clínica pueda darnos más pistas. Martina agradeció a Isabel y rápidamente volvió con Valeria. ¿Conoce la Clínica Esperanza? ¿Es un lugar confiable? Valeria pensó un poco. Es una clínica pequeña que atiende principalmente a personas sin seguro médico. Pero son conocidos por tener recursos limitados y, a menudo, rechazan casos complejos. Martina frunció el ceño. Eso coincide con lo que dijo Ricardo. Gracias. Intentaré contactarlos. Martina pasó casi una hora intentando comunicarse con la clínica. Finalmente, una empleada de turno, llamada Carmen, le proporcionó información clave. Sí, tenemos un expediente de una niña llamada Lucía Sánchez, dijo Carmen. Fue traída aquí hace unos 3 meses. No pudimos tratarla porque no había suficiente dinero, pero según los síntomas reportados, es posible que tenga una condición rara relacionada con la sensibilidad a la luz. Martina tomó notas detalladas. ¿Hay alguna forma de confirmar esto con más precisión? ¿Hicieron algún examen en ese momento? No, admitió Carmen. Solo registramos los síntomas y recomendamos que la familia la llevara a un centro especializado. Pero parece que no lo hicieron. Martina agradeció a Carmen y volvió al hospital de inmediato. Cuando llegó, vio a Valeria y a un médico hablando con Lucía. La niña seguía sentada en silencio en la cama, pero sus ojos mostraban menos miedo que antes. Martina se acercó y compartió la nueva información con el médico. La Clínica Esperanza informó que Lucía podría tener una enfermedad rara relacionada con la sensibilidad a la luz, explicó Martina. No soy médico, pero parece coincidir con lo que dijo Ricardo. El médico asintió y tomó notas. Esta información es muy útil. Realizaremos pruebas más específicas para confirmarlo. Si es cierto, necesitará un entorno adaptado especialmente a su condición. Martina dejó escapar un suspiro de alivio, sintiendo que se acercaban a la verdad.
Pero su preocupación no desapareció del todo. Sabía que el diagnóstico era solo el primer paso. Garantizar que Lucía tuviera una vida segura y saludable sería una tarea mucho más larga. Cuando Martina regresó a la comisaría, el amanecer comenzaba a asomarse. La tormenta había disminuido, pero el cielo seguía gris, y la luz tenue no bastaba para disipar la sensación de opresión. Isabel estaba sentada en su escritorio, sosteniendo una taza de café frío. ¿Alguna novedad?, preguntó Isabel en cuanto Martina entró. Martina se sentó y relató todo lo que había descubierto en el hospital y la clínica. Isabel permaneció pensativa, con los ojos llenos de reflexión. Entonces Ricardo no mintió sobre la condición de Lucía. Pero eso no cambia el hecho de que puso a la niña en peligro. Martina asintió. Debemos encontrar una forma de apoyar tanto a Ricardo como a Lucía, pero no será fácil. Ricardo necesita aprender a cuidar a su hija de manera adecuada o entregarla a una institución que pueda hacerlo mejor. Isabel suspiró. Hemos avanzado mucho. Pero sé que esta historia no termina aquí. Martina miró por la ventana, donde la luz tenue del amanecer comenzaba a iluminar las calles aún mojadas. Sabía que la búsqueda de justicia y seguridad para Lucía apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Martina caminó rápidamente hacia el hospital, ignorando las gotas de lluvia que todavía caían sobre sus hombros. El ambiente en el área de espera parecía más relajado que la noche anterior, pero la tensión aún era evidente en el rostro de Valeria, quien revisaba atentamente un expediente médico. Martina se acercó, su tono firme pero cargado de preocupación. «Valeria, ¿tienes alguna noticia nueva sobre Lucía?» Valeria levantó la cabeza, sus ojos mostraban un atisbo de esperanza. Acabamos de completar los análisis necesarios. Los resultados han confirmado que Lucía padece una enfermedad rara llamada Xeroderma pigmentosum, XP. Es un trastorno genético que hace que la piel y los ojos de la niña sean extremadamente sensibles a la luz, especialmente a la luz solar. Martina sintió que su corazón se hundía. Aunque en parte ya lo sospechaba, escucharlo de un especialista la dejó con una sensación de pesadez. ¿Qué significa esto para Lucía? ¿Podrá vivir una vida normal? Valeria hojeó algunas páginas del expediente y continuó. El XP es una condición rara y compleja. Los pacientes con esta enfermedad deben vivir en un entorno con luz extremadamente limitada. Incluso una mínima exposición a los rayos UV puede causar graves daños en la piel y los ojos. En el caso de Lucía, esto explica por qué tiene tanto miedo a la luz. Martina asintió, tratando de asimilar esta información difícil de aceptar. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Ricardo dijo que no tiene suficiente dinero para llevarla a centros especializados. ¿Hay alguna otra manera de ayudarles? Valeria frunció el ceño, reflexionando por un momento antes de responder. Trasladaremos a la niña a un centro especializado en el tratamiento de pacientes con XP. Allí, Lucía recibirá la atención médica adecuada y vivirá en un entorno seguro. Pero lo más importante es que su familia necesita orientación para crear un entorno de vida apropiado para ella. Martina permaneció en silencio, sabiendo que esto sería un gran desafío para Ricardo. Había hecho todo lo posible, pero claramente no era suficiente. ¿Y qué pasará con Ricardo? ¿Será capaz de cuidar a Lucía en el futuro? Valeria se encogió de hombros. Eso depende de él. Si Ricardo realmente quiere mantener a Lucía a su lado, tendrá que cambiar completamente su forma de vida y aprender a cuidar de ella de acuerdo con los estrictos requerimientos que esta enfermedad demanda. Pero seré honesta, no todos tienen la paciencia y la capacidad para hacerlo. Martina miró por la ventana de vidrio, donde Lucía estaba acostada en una cama del hospital, con la luz de la habitación ajustada al mínimo para evitar incomodarla. Isabel acababa de llegar, se paró junto a Martina, con los ojos llenos de preocupación. «Martina, ¿hay alguna novedad?», preguntó Isabel en voz baja, aunque no pudo ocultar su ansiedad. Martina le relató todo el diagnóstico. Cuando terminó, Isabel suspiró profundamente, apoyándose en la pared, con la mirada perdida. XP. Lo escuché una vez en un documental.
Los niños con esta enfermedad deben vivir como vampiros, alejados de la luz del día. Es una vida muy difícil. Valeria interrumpió, con un tono lleno de empatía. Así es, pero lo importante es que Lucía tiene una oportunidad de vivir si se le cuida correctamente. Organizaremos su traslado a un centro especializado lo antes posible. Martina asintió, volviéndose hacia Isabel. Tenemos que explicarle esto a Ricardo. Él debe entender que esta es la única oportunidad para darle a Lucía una vida mejor. Ricardo estaba sentado inmóvil en la sala de interrogatorios de la comisaría, con los ojos enrojecidos y el rostro demacrado. Cuando Martina e Isabel entraron, levantó la mirada, pero sus ojos reflejaban agotamiento. Martina se sentó frente a él, colocó una carpeta en la mesa y habló con un tono serio pero amable. Ricardo, acabamos de recibir los resultados de los análisis de Lucía. La niña padece una enfermedad rara llamada Xeroderma pigmentosum, que hace que sea extremadamente sensible a la luz. Esto explica por qué le tiene tanto miedo. Ricardo frunció el ceño, como si no entendiera del todo. Martina continuó explicando. Esto significa que Lucía necesita vivir en un entorno especial, completamente alejada de la luz solar y los rayos UV. De lo contrario, su vida estará en peligro. Al escuchar esto, Ricardo inclinó la cabeza y cubrió su rostro con las manos. Yo no sé qué hacer. Solo quería protegerla, pero lo hice mal, ¿verdad? Isabel se sentó a su lado, con un tono más suave. Ricardo, sabemos que amas a tu hija. Pero la manera en que lo hiciste no es la correcta. Ahora, Lucía necesita cuidados especiales. Hemos organizado su traslado a un centro especializado donde podrán garantizar su seguridad. Ricardo levantó la mirada, con los ojos llenos de dolor. ¿Y qué hay de mí? No puedo vivir lejos de ella. Ella lo es todo para mí. Martina mantuvo un tono firme pero comprensivo. Aún puedes estar con Lucía, pero debes aprender a cuidarla. Esto requiere un cambio radical de tu parte. Si realmente la amas, podrás hacerlo. Ricardo permaneció en silencio durante un largo rato, como si luchara internamente. Finalmente, asintió, con la voz temblorosa. Haré lo que sea necesario para mantener a Lucía a mi lado. Por favor, enséñenme cómo hacerlo. Al día siguiente, durante una breve reunión en el hospital, Martina, Isabel y el equipo médico discutieron los próximos pasos. Una trabajadora social, llamada Marta, fue asignada para apoyar a Ricardo. Marta habló con un tono sereno. Vamos a guiar a Ricardo paso a paso sobre cómo cuidar de Lucía. Sin embargo, al principio, la niña deberá permanecer en el centro de tratamiento para estabilizar su salud. Después, si Ricardo demuestra que puede cumplir con los requisitos, se le permitirá que Lucía vuelva a vivir con él. Isabel intercambió miradas con Martina y luego le dijo a Marta. Ricardo parece estar sinceramente arrepentido y quiere enmendar sus errores. Pero necesita mucho apoyo, tanto emocional como financiero. ¿Tienen algún plan para ayudarlo? Marta asintió. Trabajaremos con organizaciones benéficas y las autoridades locales para garantizar que Ricardo y Lucía reciban el apoyo necesario. Pero este será un camino largo, no solo en lo financiero, sino también en lo psicológico. Esa tarde, Ricardo fue llevado a ver a Lucía en el hospital. Al entrar en la habitación, vio a su hija sentada en la cama, con una expresión menos temerosa que antes. Ricardo se acercó, se arrodilló frente a ella y, con la voz entrecortada, dijo: Lucía, perdóname. No lo hice bien al cuidarte. Pero te prometo que, a partir de ahora, haré todo lo necesario para que estés segura y feliz. Lucía lo miró, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. No dijo nada, pero levantó sus pequeñas manos y las colocó suavemente sobre el rostro de Ricardo. Fue el primer signo de perdón. Isabel estaba en la esquina de la habitación, observando la escena, y sintió un leve alivio. Se volvió hacia Martina y dijo en voz baja: Quizás Ricardo merece otra oportunidad. Martina asintió, pero con cautela. Sí, pero debemos asegurarnos de que Lucía esté siempre a salvo, sin importar si Ricardo puede lograrlo o no.
Salieron del hospital con un plan claro y una esperanza frágil para el futuro de Lucía. En el camino de regreso, Isabel miró por la ventana. La lluvia había cesado, dejando un cielo gris pero más tranquilo. Esta noche, al menos, hemos hecho algo bueno, dijo. Martina esbozó una ligera sonrisa. Sí, pero esto es solo el comienzo. Ricardo regresó del hospital con una determinación que nunca antes había tenido. Aunque su rostro aún mostraba signos de cansancio, sus ojos reflejaban una nueva chispa de esperanza. Tan pronto como entró a su antigua casa, comenzó a planear cómo cambiarlo todo. Ricardo pasó toda la tarde limpiando la oscura habitación que antes pensaba que era segura para Lucía. Abrió las ventanas para dejar entrar una luz suave y eliminó todos los objetos viejos y deteriorados. Los vecinos, que solían conocer a Ricardo como un borracho, comenzaron a notar algo diferente en él. Una anciana que vivía cerca, llamada Dolores, tocó la puerta de su casa al atardecer. Dolores había sido testigo de las dificultades de Ricardo criando a su hija, pero nunca lo había visto interactuar voluntariamente con los demás. Ricardo, escuché sobre la condición de Lucía, dijo con una mirada bondadosa. Si necesitas ayuda, solo dímelo. Lucía es una niña encantadora, y creo que todo el vecindario estaría dispuesto a ayudarles. Ricardo quedó atónito ante la inesperada amabilidad de Dolores. Después de unos segundos de vacilación, asintió. Gracias, Dolores. Realmente necesito apoyo. La noticia sobre la situación especial de Lucía se difundió rápidamente por el vecindario. Al día siguiente, mientras Ricardo reparaba una ventana rota, un grupo de vecinos apareció inesperadamente. Traían pintura, brochas y herramientas de reparación. Un joven llamado Miguel se acercó y le dio una palmada en el hombro. Ricardo, escuché por Dolores que quieres transformar este lugar para adaptarlo a las necesidades de Lucía, dijo Miguel con una sonrisa amistosa. Te ayudaremos. No te preocupes por los costos. Ricardo se conmovió tanto que no pudo articular palabra. Solo inclinó la cabeza en señal de agradecimiento, sus ojos llenos de gratitud. Durante todo el día, los vecinos trabajaron juntos para renovar la casa. Las paredes fueron pintadas de un suave color azul claro, y la habitación de Lucía fue equipada con cortinas protectoras contra los rayos UV y lámparas de luz suave, adecuadas para su condición. Esto solo era el comienzo. Una organización benéfica local, recomendada por Marta, contactó a Ricardo para ofrecer apoyo a largo plazo. Prometieron cubrir los costos del tratamiento de Lucía y guiar a Ricardo sobre cómo cuidarla. Una reunión comunitaria se organizó esa misma semana, con la participación de muchos residentes del área. Allí, no solo se recaudaron fondos, sino que también se propusieron ideas para ayudar a Ricardo y a Lucía. Una mujer de mediana edad llamada Carmen sugirió: «Puedo cuidar de Lucía cuando Ricardo esté trabajando. Mi hija es maestra, y también está dispuesta a ayudarla con sus estudios en casa si es necesario». Cada oferta de ayuda hacía que Ricardo se emocionara hasta las lágrimas. Se dio cuenta de que, durante años, se había aislado del mundo, y ahora el amor y la bondad de la comunidad estaban abriendo una nueva puerta de esperanza para él y para Lucía. Con el apoyo de Marta y la organización benéfica, Ricardo asistió a un curso especial sobre el cuidado de niños con XP. Aprendió a usar dispositivos de protección como gafas contra rayos UV y ropa especial, además de recibir instrucciones para instalar un sistema de iluminación adecuado en la casa. Al principio, asimilar todo este conocimiento no fue fácil, pero Ricardo siempre recordaba la promesa que le había hecho a Lucía. «Haré todo por ti». Mientras tanto, Lucía comenzó a abrirse más. En un entorno seguro y con los cuidados dedicados de las enfermeras en el centro de tratamiento, empezó a sonreír nuevamente. Cada semana, Ricardo la visitaba y le llevaba pequeños regalos, como libros ilustrados y juguetes. En cada visita, le contaba sobre los cambios en su casa. «Te encantará tu nueva habitación, Lucía. La he decorado con los cuadros que más te gustan». Un mes después, cuando los médicos del centro de tratamiento consideraron que la salud de Lucía estaba estable, permitieron que regresara a casa. El día que Lucía volvió, el vecindario entero se convirtió en una pequeña fiesta.
Los vecinos decoraron la entrada de la casa de Ricardo con globos y cintas, recibiendo a padre e hija como héroes. Lucía, vestida con un delicado vestido azul claro, bajó del coche con los ojos muy abiertos, sorprendida por la cálida bienvenida. Isabel y Martina también estaban allí, mezcladas entre la multitud. Martina sonrió al mirar a Ricardo, quien ahora se veía como un padre más seguro. Isabel se inclinó hacia Martina y dijo en voz baja: «Él realmente ha cambiado. Creo que Lucía finalmente tendrá una vida mejor». Martina asintió, con un brillo de orgullo en sus ojos. Sí, este es el poder del amor y la comunidad. Ricardo ha demostrado que merece una oportunidad. Esa noche, en la pequeña casa que ahora irradiaba calidez y seguridad, Ricardo se sentó junto a la cama de Lucía, leyendo un cuento de hadas que había encontrado en la biblioteca comunitaria. Lucía, con sus ojos brillantes y una sonrisa rara en su rostro, escuchaba atentamente cada palabra. Cuando Ricardo cerró el libro, miró a su hija, con el corazón lleno de felicidad. «Lucía, ¿sabes algo?», dijo con voz grave pero llena de amor. «Tú eres la luz de mi vida. No fue la oscuridad lo que te protegió, sino tu amor y tu valentía los que iluminaron mi vida». Lucía asintió ligeramente, colocando sus pequeñas manos sobre las de él. «Ya no tengo miedo, papá. Porque sé que siempre estarás aquí». Afuera, las luces de las casas vecinas seguían brillando, un símbolo de la unidad y la bondad del vecindario. Aquellos que alguna vez evitaron a Ricardo ahora se habían convertido en sus amigos, sus compañeros en este nuevo capítulo junto a Lucía. Antes de apagar las luces para dormir, Ricardo se acercó a la ventana y levantó la vista hacia el cielo estrellado. En silencio, agradeció a la vida por haberle dado una oportunidad de redimirse, por haberle puesto en el camino a personas maravillosas y por haberle otorgado una familia pequeña pero llena de significado. En la tranquila oscuridad de la noche, la pequeña casa no solo albergaba el amor entre padre e hija, sino que también se había convertido en un símbolo de la fe en que, incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad y la determinación pueden cambiarlo todo. Juntos habían superado la tormenta de la vida y ahora un futuro más brillante los esperaba. La historia de Ricardo y Lucía nos deja una lección profunda sobre el amor, la paciencia y la fuerza de la comunidad. En los momentos más difíciles, el verdadero amor puede ser la motivación para que las personas cambien y superen sus propios límites. El apoyo de la comunidad y la bondad humana no solo rescatan a quienes están perdidos, sino que también abren la puerta a la esperanza de una vida mejor. Lo más importante es que cada persona debe aprender a asumir sus responsabilidades, porque el amor no es solo un sentimiento, sino también acciones concretas para proteger a quienes amamos. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.